Muy bien, chicos, llegamos al último tema de nuestro curso, así que dense un fuerte aplauso, felicidades, porque la situación que estamos viviendo ahorita es un poquito diferente a pues la situación normal, ¿no? Yo sé que han estado batallando con un nene cosas que pues afectan mucho el cómo van avanzando. Yo sé que muchos han tenido problemas de salud, algunos de sus familiares han tenido desafortunadamente algunos problemas de salud. Algunos de ustedes han tenido que batallar con el "Oh, no quiero hacer nada, estoy en casa, la casa no es para estudiar". Yo creo que el que estén ya a este punto es porque se han esforzado y bastante, así que se los reconozco mucho. Pero ya basta de tanto bla y vamos con el último tema. Cuando nosotros nos servimos nuestro cafecito delicioso, pero es café de olla, cuando nosotros pensamos en cómo quitarle los granos para que no se nos vengan a la boca y sean tan molestos, pensamos en un colador, ¿no? Y es algo tan sencillo como eso. Bueno, pues cuando hablamos de casas de bolsas, estamos hablando de uno de los métodos más antiguos, más sencillos y más eficientes para eliminar la contaminación de partículas sólidas en corrientes de gases. Y esto es, pues, filtrando a través de medios textiles. Una coladera, una simple y llana coladera. Los filtros de tela son capaces de proporcionar eficiencias muy altas de recolección y estamos hablando de partículas tan pequeñas que van de 0.01 a 0.1 micrómetros y pues se va a eliminar una cantidad muy importante de estas partículas tan pequeñas. Y pues tenemos un filtro que va a ser de tela industrial, que va a consistir en tela ya sea tejida o afieltrada, de la cual se van a hacer pasar con mucha fuerza los gases que estén cargados de estas partículas y las partículas de polvo se van a quedar atrapadas ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una tela industrial normal que esté tejida y una fieltrada? Pues ahora ya entiendo más de telas. Cuando ustedes hacen una tela, no sé si han visto los telares, lo que hacen es tejerla y entonces es una fibra arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y así se van entrelazando. Cuando hablamos de fieltros, fieltros industriales, cuando hablamos de cualquier tipo de fieltro, estos son, digamos que haces un licuado de fibras y las viertes. Entonces realmente no están tejidas, sino que están acomodadas ahí de forma aleatoria, ¿no? Esa es la principal diferencia entre un Cuando usamos telas tejidas, pues se va a formar una capa gruesa de polvo que
pues va a actuar como un mecanismo de cribado más fino y entonces pues vamos a tener un mecanismo de filtración mucho más pequeño para partículas mucho más pequeñas que la tela original. Cuando nosotros utilizamos tejidos de fieltro, pues esta capa de polvo súper gruesa ya no lo es tanto, sino que es mínima o de hecho casi inexistente. Y los mecanismos de filtrado primario son una combinación de fuerzas inerciales de impacto y etcétera, y son pues esencialmente los mecanismos que aplican en la recolección de partículas de depuradores húmedos, donde el medio de recolección va a estar en forma de gotitas líquidas en lugar de fibras sólidas, ¿no? Aquí la diferencia entre pues un recolector húmedo es que vamos a tener gotitas de agua y aquí cuando estamos utilizando fieltros pues tenemos un montón de fibras sólidas y ahí se van a capturar. En sí ya hablamos que una casa de bolsas pues va a ser un filtro textil. ¿Y cómo va a estar acomodado? Bueno, pues en forma de bolsas. Y estas bolsas, como van a estar acomodadas, pues van a estar colgadas en la parte, bueno, en una casita, digamos. Y estas bolsas van a estar colgadas y el flujo de gas se va a hacer pasar por afuera para que el gas limpio entre y salga hacia arriba. La estructura en la que cuelgan las bolsas se denomina cámara de filtros. El número de bolsas que va a existir en una cámara de filtros va a variar, pues vamos a tener una cantidad de bolsas muy variable. Puede ser que tengamos menos de 12 bolsas o puede que tengamos miles de bolsas. Esto va a depender mucho de qué tal esté nuestro flujo y de los requerimientos de nuestra corriente gaseosa. Cuando se trata de un gran número de bolsas, la cámara de filtro se va a dividir en compartimentos para que un compartimiento se pueda limpiar mientras esté todavía en servicio los otros. Los procesos de filtración básicos se pueden realizar en muchos tipos de filtros de tela y estos van a variar la composición o la disposición física de nuestro medio filtrante y el método para eliminar el material recolectado del medio filtrante pues va a ser diferente. Las diferencias esenciales que pueden estar relacionadas son en general el tipo de tejido, el mecanismo de limpieza, la geometría o forma de nuestro equipo y el modo de funcionamiento. Vamos a tener distintas distribuciones para nuestras bolsas o vamos a tener distintos métodos de filtración en las cámaras de bolsas o en las casas de bolsas. Y vamos a ver que van a existir tres principales. El primero es la alimentación inferior. Aquí el gas sucio entra por la parte inferior de nuestra cámara y va a entrar por la bolsa, va a impactar contra las paredes, va a quedar pues el montón de polvo adherido a las paredes y el gas va a salir por las paredes de nuestra bolsa hacia afuera teniendo ya el gas limpio. Esta es la alimentación inferior. La alimentación superior es muy similar. Va a entrar el gas sucio por la parte de arriba, va a ser filtrado por nuestro medio filtrante, nuestro textil, y va a salir el gas limpio. Abajo van a estar las tolvas para recolectar el polvo y esta va a ser la alimentación superior y la filtración exterior, que es la que les comentaba el ejemplo pasado. Vamos a hacer que la corriente de gas entre por afuera de las bolsas y el gas va a ir permeando a la parte interna de las bolsas y el gas limpio va a salir por en medio de ellos. Esta es la filtración exterior. Estas son las configuraciones que tenemos para los métodos de filtración. Ahora, aparte de cómo es que filtran las bolsas de las casas de bolsas, pues también podemos tener una clasificación
de acuerdo al método que se utiliza para eliminar el material recolectado en las bolsas, es decir, el cúmulo de polvo que se adhiere a las paredes de las bolsas. La eliminación de las partículas se puede lograr de diversas formas. Vamos a tener pues las que agitan las bolsas, las que soplan un chorro de aire sobre las bolsas o pues expandir rápidamente las bolsas mediante un pulso de aire comprimido para que pues caiga el cúmulo de polvo, ¿no? Los diversos tipos o métodos de limpieza de las bolsas se pueden dividir en aquellos que implican flexión y aquellos que implican un flujo inverso de aire limpio. Aquí en esta imagen de esta diapositiva pueden ver 4 ejemplos de cómo ocurre la limpieza de las bolsas. Puede ser por limpieza sónica, digamos agitándola hacia un lado y hacia otro. O por vibraciones un poco, digamos, más parejas. Oscilante, que sí solo es para un lado y para otro. Una sacudida, que solo es un y ya. O la burbuja de aire con chorro de presión, que es el que les había mencionado ya. Y pues en sí hay 2 tipos de filtración básicos que ocurren en los filtros de tela comerciales. La primera se va a denominar filtración de medios o de fibras y la segunda es una filtración de capas o de cúmulo de polvo, digamos. Y la filtración de las fibras, en la de filtración de fibras, el polvo se va a retener en las propias fibras por la sedimentación, por impactación, por intercepción o por difusión. En la filtración de cúmulo de partículas, la fibra va a actuar como un soporte sobre el cual se va a depositar una capa de polvo para formar una capa microscópica, o bueno, microporosa, más bien. Y la idea es eliminar partículas aún más pequeñas por el filtrado o tamizado de las partículas más pequeñas que se van a atorar con las partículas más grandes que ya se hayan quedado en el filtro, ¿no? En los filtros de tela industriales ocurren ambos métodos, pero la filtración del cúmulo de polvo es el proceso más importante después de que la tela nueva filtrante se impregna completamente de polvo. La mayoría de las telas o los medios filtrantes que son económicos y que están disponibles comercialmente van a tener algunas restricciones, sobre todo en la temperatura. La temperatura máxima para los medios filtrantes, ya les digo, económicos y filtrantes que estén disponibles comercialmente, es de aproximadamente 300 grados centígrados. Si nosotros llegamos a tener una corriente de gas que esté por encima de este nivel, va a ser muy importante enfriar el gas, porque si no los enfriamos podemos causar daños en nuestras telas. Hay otras características que son muy importantes en la fibra y les voy a mencionar 5. Ya les mencioné la temperatura, pero pues la fibra va a poder funcionar sin fallas a temperaturas, digamos, dentro de las especificadas, pero si tenemos algunos picos en los cambios de temperatura, lo van a resistir, pero si tenemos temperaturas mucho más altas por mucho tiempo, pues vamos a estropear nuestras telas, ¿no? Nuestros medios filtrantes. El segundo punto es la corrosividad y pues es que la fibra debe poder resistir a la degradación por exposición de ácidos. Incluso en nuestras corrientes gaseosas podemos tener álcalis, algunas bases, algunos solventes o algunos agentes oxidantes específicos que se van a encontrar en la corriente de gas que esté cargada de polvo. También debemos tener en cuenta los niveles de humedad, es decir, la hidrólisis, la capacidad, cuánto pueden humedecerse. Si nosotros tenemos un medio filtrante que se va a humedecer y nosotros vamos a tener el polvo que se va a estar recolectando, va a dejar de ser polvo, va a ser lodo. ¿Sí se imaginan? Otro factor es la estabilidad dimensional y esto se refiere a que se espera que la fibra se contraiga o se estire dentro del proceso y estos efectos se tienen que controlar.
porque no queremos bolsas guangas o no queremos bolsas encogidas. Y el último factor, el costo. Pues normalmente se prefiere que se seleccionen pues medios filtrantes que no sean tan costosos, pero que satisfagan los requisitos generales del proceso. ¿De qué están hechas las bolsas que se utilizan en las casas de bolsas? Bueno, pues aquí hay 6 ejemplos de con qué están hechas. El primer ejemplo es algodón y esto va a tener una capacidad de temperaturas bajas. En general van a presentar una buena resistencia. Todavía se utiliza en muchas aplicaciones en las que la temperatura es muy baja. La segunda es polipropileno, es tela muy resistente y además se ve bien, no se deforma. Va a presentar una fácil liberación del cúmulo de polvo que vamos a tener nosotros en nuestra bolsa y va a tener bastante resistencia a la humedad. No la absorbe con facilidad y pues sería una buena selección para condiciones de baja temperatura y alta humedad. Por ejemplo, cuando producimos tintes. El tercer material es poliéster. Es un material sumamente resistente. Va a presentar una buena resistencia a ácidos, a bases y va a tener una capacidad de temperatura ligeramente mayor a la del propileno. Va a costar aproximadamente lo mismo que el polipropileno y se utiliza en la mayoría de las aplicaciones de rutina de bajas temperaturas, incluidas las operaciones de manipulaciones de arena, todas las cementeras, las areneras, las de carpintería y todas las que tengan que ver con canteras. El Nomex, según yo estuve viendo, es un material extremadamente resistente con respecto a la abrasión por flexión. Es superior al vidrio en resistencia a fluoruros y a la abrasión. Tiene una buena capacidad de temperatura. Tiene poca resistencia a los ácidos. No se utilizan corrientes de gas que contengan sulfato de sodio o similares. Y va a costar más o menos 2.5 veces más caro que el polipropileno y el poliéster y se utiliza en las industrias de asfalto, acero, carbón negro y cemento. El Nomex, según yo estuve viendo, se utiliza para los trajes de bomberos, para los guantes. Entonces es sumamente resistente. El quinto material es el teflón. Generalmente es químicamente inerte y por esta razón va a ser útil en ambientes que sean hostiles cuando tengamos muchos ácidos. En sí es muy caro, pero pues el costo se justifica debido a que tiene una vida útil mucho mayor y se utiliza en la industria del humo, digamos donde se producen humos negros, en la fundición de plomo, en calderas de carbón y otras aplicaciones que son, digamos, no tan comunes. Va a costar más o menos 10 veces más que el poliéster para el mismo tamaño y pues el mismo peso de una bolsa. Y finalmente vamos a tener la fibra de vidrio. Esta normalmente se va a utilizar en aplicaciones de alta temperatura y las mejoras pues van a ser, más bien las ventajas van a estar con las técnicas de fabricación, la instalación, la operación y pues dan sus frutos en una vida útil mucho más larga de la bolsa y es un tejido muy usado en el mercado de las calderas. El costo va a estar entre el poliéster y el Nomex, o sea, no es tan caro como el teflón, pero pues no es tan barato como el poliéster. Una vez que nosotros ya seleccionamos tanto el material que van a tener nuestras bolsas como el tamaño, como la cantidad, pues también el método de limpieza, el medio de filtrado, pues vamos a agregar también la selección de del material de construcción de la cámara de los filtros. Generalmente se utiliza acero, el acero común, el que se utiliza para casi todo.
pero en algunas aplicaciones especiales se emplean unidades de acero inoxidable, como cuando se utilizan gases ácidos, como en los sistemas de control de cenizas de calderas, y pues en sí es como acero siempre. Bueno, pues en cuanto al mantenimiento de este equipo, quiero decirles que las casas de bolsa se llevan el premio al año al equipo con menos mantenimiento. Es porque casi no requieren mantenimiento, casi no se descomponen, casi no se requiere nada. Sin embargo, como a veces su mantenimiento es tan bajo, a veces no se les pone atención. Y al no ponerles atención, como cualquiera de los equipos que hemos visto durante todo el transcurso del curso, si no le das mantenimiento, pues tampoco van a tener una vida útil muy larga, ¿no? Entonces, si lo descuidas completamente, pues vas a tener pues huecos, hoyos, y ahorita vamos a ver algunos de los problemas que tienen los sistemas, pero en sí es importante destacar que son los más baratos en mantenimiento. La tela, ya lo vimos, es muy difícil que se te rompa una casa de bolsas, te duran mucho tiempo, el material es muy fácil de conseguir, hasta cierto punto digo, el teflón o el Nomex no, o la fibra de vidrio no es tan útil, pero sí son muy comercializadas. Entonces son muy fácil de obtenerlos y darles mantenimiento. Estos equipos van a requerir una inspección de rutina, van a requerir mantenimiento preventivo y una respuesta rápida a fallas. Se tiene que hacer una inspección rutinaria de todos los componentes y de todos los parámetros operativos, que son como pues los ingredientes claves para un mantenimiento normal. La idea es tener siempre un programa de mantenimiento para que nosotros podamos detectar y corregir algunos problemas que sean pequeños para que no se conviertan en crisis grandes y costosas, ¿no? Puede que ocurran fallas importantes en el sistema y vamos a tener algunos síntomas que nos van a permitir identificarlos. Aquí les número 6. Y pues ya hemos visto todos estos. Yo creo que es muy importante que si se presenta alguno de ellos, pues entonces nosotros pues le demos mantenimiento inmediatamente y que lo corrijamos. ¿Qué es lo que puede ocasionar que tengamos fallas en las bolsas? Pues uno, que tengamos un alta daño en las bolsas, que se dañe tanto el metal de nuestra casa de bolsas como nuestras telas, que tengamos un ataque químico, que tengamos el choque de una bolsa con otra bolsa y eso cause desgaste, que la velocidad de entrada de la entrada de nuestro gas sea muy alta y eso cause erosión en nuestras bolsas, algunos accidentes en los que puede ser que dañemos las bolsas. Y podemos tener, ya habíamos hablado de la temperatura, o que la calidad de la bolsa no sea buena, o que se hayan instalado mal. Es muy importante también revisar la calidad de la tela con la que están hechas las bolsas, porque si nosotros tenemos bolsas que tengan un mal diseño, que tengan una muy mala calidad, que tengan defectos de fabricación, pues vamos a tener que desde el inicio fallas en unas bolsas o después de un corto periodo de tiempo, y pues esto va a ocasionar que si tenemos una bolsa fallida, pues al final de un determinado tiempo tengamos que cambiar completamente la bolsa, ¿no? Entonces lo mejor es comprar bolsas de calidad que vengan en perfecto estado y siempre revisarlas. Cuando nosotros tengamos una bolsa que esté rota o que esté dañada, y esto dependiendo del tipo de recolección que se haga de la bolsa, pues vamos a tener efectos en las emisiones de salida, y no solo eso, sino que también
vamos a tener recolecciones en las bolsas interiores. Ya ven que podemos meter el flujo por afuera de la bolsa o por dentro de la bolsa. Y pues esto, si nosotros tenemos por ahí una bolsita rota, pues sí, las demás se están limpiando, pero por ese hoyito se cuela una importante cantidad de polvos y pues no va a ser útil, ¿no? Entonces cuando tengamos un daño en una bolsa, lo mejor es reemplazarla lo más rápido posible, porque no solo eso, sino que cuando nosotros tengamos esta bolsa rota, las otras bolsas van a estar trabajando, pero van a sufrir un desgaste por digamos que no se está utilizando, la corriente de gas no está funcionando de forma adecuada, y entonces vamos a tener algo que se llama efecto dominó, que es que una falla de una bolsa arrastra a las demás bolsas a tener fallas también. Los sistemas de recolección de bolsas externas no tienen este problema cuando hablamos de la recolección de bolsas interiores, cuando tenemos una bolsa rota que jala a las demás, ¿no? Se necesita a menudo una cantidad, pues varias bolsas que estén rotas para tener un problema de mantenimiento severo. Es decir, ya el equipo sí está en muy mal estado cuando ya tienes muchas bolsas rotas. Es recomendable que si se tiene equipos que estén compartimentados, pues se apague una parte del equipo, se revisen cuáles bolsas están rotas y cuáles no, reemplazar las bolsas rotas y tomar las medidas pues correctivas necesarias y prender esa parte, apagar la otra parte. Si nosotros no tenemos una casa de bolsas compartimentadas, porque ya les enseñé que hay equipos muy chiquitos y equipos muy grandotes, bueno, pues, creo que no les dije cuando los pasé, pero la idea es esa, pero si nosotros no tenemos un compartimento, pues tenemos que apagar el equipo forzosamente para estar revisando las bolsas. Es muy necesario que estemos haciendo una revisión continua de las bolsas. ¿Se puede mejorar la operación y el desempeño de una casa de bolsas? Sí. 3 preguntas te pueden ayudar para poder saber si estás en buen camino o si puedes aún mejorar la operación y el desempeño. Aquí están, aquí se las dejo, ahí las pueden leer, ¿va? A través del tiempo pues ha habido algunas mejoras, y una es que se han diseñado unidades con limpieza por chorro de pulso mucho más sofisticadas. También se han utilizado bolsas más largas y ahora hay bolsas, pues más bolsas por cada unidad o cada módulo que se trabaje. Y ya hay más modificación en las telas, que van a incluir fibras más pequeñas pero en diferentes capas. También se van a encontrar nuevos tejidos, incluso con membranas mucho más sofisticadas. Pues bien, este fue un tema súper cortito. La tarea que les dejo, ya saben, es resolver el cuestionario en Cambia sobre este tema. También va a ser un cuestionario cortito como el de la clase pasada. Y pues listo, hasta aquí llegamos. Esto, digamos, ya es el fin del curso. Terminamos y pues bien, ya reciban un aplauso. La verdad sí es muy diferente trabajar en esta modalidad. A muchos de ustedes creo que solo los voy a ubicar por nombre, lo cual es hasta cierto punto muy molesto. Si ustedes me conocen en persona saben que me encanta relacionar su rostro con su nombre y conocerlos como personas, pero pues en esta ocasión sí fue muy complicado. Espero que el curso les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo, que haya sido beneficioso para ustedes, y pues de verdad les deseo lo mejor. Nos vemos muy pronto en la UAM, yo espero. Y pues mis mejores deseos, que todos tengan mucha salud y pues hasta pronto.